2 días antes de Acción de Gracias, mi madre me informó que la celebración sería solo para los de siempre, pero una hora más tarde mi hermana publicó una foto de una mesa con 15 cubiertos. No reclamé nada, me preparé mi propia comida y apagué el teléfono. Al amanecer, encontré 22 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi tía, y lo que murmuró a la 1:13 me reveló hasta dónde llegaba la falsedad de mi familia. 2 días antes de Acción de Gracias recibí un mensaje de mi madre que me dejó un nudo en el estómago. Decía: «Hola Joel, este año haremos algo pequeño. Solo la familia inmediata. Espero que lo entiendas. Tengo 29 años y, durante los últimos 3, siempre he sido quien organizaba o ayudaba a preparar la cena especial de esa fecha. Soy el hijo del medio entre mi hermana mayor, Andrea, y mi hermano menor, Luis. Aunque no somos una familia muy grande, siempre creí que teníamos un vínculo sólido. Al menos eso pensé hasta este año. Acción de Gracias solía ser mi celebración favorita. Me despertaba temprano, preparaba desde cero mi cazuela de camote y alternaba entre ver el desfile y ayudar en la cocina. Para mí no se trataba solo de la comida, sino del único momento del año en el que todos nos reuníamos en una misma mesa, aun cuando tuviéramos que soportar el drama más reciente de Andrea o los comentarios pasivo-agresivos de Luis sobre mi trabajo. Estábamos juntos, y eso tenía importancia. Por eso, cuando recibí ese mensaje, solo familia inmediata, me quedé mirándolo un largo minuto sin entender. Lo releí varias veces pensando si había algún detalle que se me escapaba, porque yo también soy familia inmediata. No estoy casado, no tengo hijos, y tal vez por eso era fácil dejarme fuera. Pero aún así, crecí en esa casa, vivo a 5 cuadras de mis padres, asisto a cada cumpleaños, cada asado, cada mudanza. Ayudé a mi madre a pintar su cocina en abril y cuidé a los gemelos de Andrea cuando estuvo con gripe el mes pasado. ¿Qué estaba pasando? Estuve a punto de llamarla, pero una pequeña voz tensa, una que casi nunca escucho, me dijo: «Espera». 1 hora más tarde, mientras revisaba Instagram con la pasta en la olla, vi algo que hizo que todo dentro de mí se detuviera. Andrea había subido una historia. Un boomerang. En él se veía una mesa larga de roble con manteles color naranja quemado y tarjetas de lugar con forma de hoja, velas y un pavó decorativo exagerado. Había 15 lugares puestos. Los conté. Se escuchaban risas y alguien decía: «Luis, deja de picar los pasteles». Mi mano quedó suspendida sobre el agua hirviendo. Volví a ver la historia, esta vez más despacio. Juan, mi primo que vive a 45 minutos, había ido temprano para ayudar a mi madre a preparar todo. Luis estaba allí. Los gemelos corrían en el fondo con sus suéteres iguales. Mi padre, que siempre rehuía las redes sociales, aparecía en un clip cortando un pavó. También estaban tía Marta, tío Rogelio, Jorge, y la nueva novia de Jorge. Todos menos yo. No respondí. No llamé. Ni siquiera sentí rabia en ese momento. Me quedé un rato de pie, mirando la pantalla con esa especie de vacío que llega cuando la mente intenta alcanzar a las emociones. Esa noche cociné para mí solo, salmón al horno con ejotes y puré de ajo, mi comida de consuelo. Serví un plato para uno, llené una copa de vino y apagué el teléfono. No era solo quedar fuera de una cena, era el mensaje oculto detrás, que era prescindible, que no merecía una explicación real. Que habían decidido que no pertenecía y que esperaban que no dijera nada. Dormí sorprendentemente bien, o quizá el cansancio emocional me había agotado. A la mañana siguiente, me desperté con 22 llamadas perdidas, 4 de mamá, 6 de Andrea, 3 de Luis, y el resto entre tías, primos e incluso un vecino. El teléfono vibró otra vez, era Andrea. Rechacé la llamada. Luego vi el icono del buzón de voz. Un mensaje sin escuchar. Era de tía Marta, grabado a la 1:13 de la madrugada. Su voz sonaba suave, casi vacilante. Dijo algo que hizo que me temblaran las manos. Y en ese instante comprendí que había algo mucho más profundo que simples sentimientos heridos. Algo que llevaba tiempo cocinándose sin que yo lo notara. Algo que, si estaba en lo correcto, podía cambiarlo todo. Me quedé mirando el mensaje unos segundos sin reproducirlo, como si necesitara prepararme. Finalmente me senté en la mesa, que todavía tenía el plato único y la copa vacía de la noche anterior, y presioné reproducir. La voz de tía Marta salió temblorosa. «Joel, cariño, no sé qué pasó, pero solo quería decirte que lo siento. Yo pensé que estabas fuera de la ciudad. Eso fue lo que tu mamá le dijo a todos, que estabas de viaje y no podías venir». Se escuchó un ruido, tal vez ella dejando un vaso sobre la mesa. Recién me enteré de que no era cierto cuando a Andrea se le escapó un comentario. Hizo una broma diciendo que estabas siendo dramático y que no había sido porque estabas en uno de tus momentos. Algo no está bien. Solo quería que lo supieras. Te quiero mucho. Llámame cuando puedas. Eso fue todo.
No me di cuenta de que estaba apretando el teléfono hasta que mis dedos se entumecieron. En uno de tus momentos. Eso era lo que estaban diciendo, que no había ido porque estaba haciendo un berrinche, que estaba exagerando, cuando en realidad me habían excluido de manera explícita. Y la mentira de que yo estaba fuera de la ciudad. Esa fue la puñalada más profunda. Mi madre no solo me dejó fuera, también fabricó una excusa perfecta para que nadie cuestionara su decisión. No había sido algo improvisado. Lo planearon. No recuerdo en qué momento me puse de pie, pero de pronto estaba caminando por la sala con los puños cerrados. Hay un tipo particular de furia que no viene de los gritos ni de los insultos, sino de ser silenciosamente borrado, de descubrir que las personas que amas te miran a los ojos, sonríen, y luego van a otra habitación para eliminarte de la foto. Y no se trataba del pavo. Con el paso del tiempo comprendí que lo que pasó aquel año nunca tuvo que ver únicamente con el Día de Acción de Gracias. Era el resultado de una sucesión de señales pequeñas que yo había pasado por alto, convencido de que eran simples descuidos o situaciones aisladas. Pero vistas en conjunto, formaban una cadena que yo mismo había preferido ignorar. Recordaba, por ejemplo, el cumpleaños de Andrea del año anterior. Cambió la fecha de la celebración y jamás se tomó la molestia de avisarme directamente. Cuando lo mencioné, simplemente respondió, pensé que lo verías en Facebook. Algo parecido ocurrió con Luis, cuando me pidió dinero prestado y se esfumó por 2 meses en cuanto intenté hablar de un plan de devolución. O aquella vez en la que mamá me pidió cuidar su casa un fin de semana, pero olvidó decirme que también había invitado a Andrea y a sus hijos a quedarse, transformando mi descanso en un caos total. A eso se sumaban los chistes, los comentarios disfrazados de afecto, las pequeñas críticas que yo dejaba pasar siempre para no incomodar a nadie. Me esforzaba por no convertirme en el que arruinaba el ambiente, pero lo irónico era que terminaba siendo señalado igual. Por más que intentara evitarlo, tarde o temprano quedaba en el papel del problema. Cuando mi madre envió aquel mensaje excluyéndome de la cena familiar, no llamé a nadie. Ni a mamá, ni a Andrea, ni a Luis, ni siquiera a tía Marta. Necesitaba silencio. Salí a caminar para despejarme, eliminé mis redes por un rato, preparé algo de comida aunque no tuviera hambre y me mantuve alejado de cualquier conversación para evitar estallar. El verdadero colapso llegó al día siguiente de Acción de Gracias, ese viernes que para muchos era Black Friday, pero para mí fue simplemente el día en que todo se derrumbó. Al abrir la puerta para recoger un paquete, me encontré con una enorme cesta en mi felpudo, envuelta en celofán, llena de galletas, velas aromáticas y una tarjeta que decía, «Te extrañamos. Ojalá hayas descansado. Con cariño, mamá». Me quedé mirándola como si fuera algo que podía explotar. La puse sobre la encimera y no hice nada durante varios segundos, tratando de entender el sentido de aquel gesto. ¿Cómo alguien podía excluir a su hijo de una celebración familiar, inventar una excusa para justificarlo ante los demás y luego enviar una cesta como si se tratara de un malentendido menor? Sentí que intentaban minimizarme, tratarme como un detalle incómodo que podía manejarse con un regalo. Tomé el teléfono y escribí. «Recibí la cesta. ¿Habrías podido hablar conmigo?» La respuesta llegó enseguida. «Joel, lamento que se entendiera mal. No queríamos agobiarte. Te hemos visto distante y pensamos que necesitabas espacio». «¿Espacio? Eso no era espacio. Era expulsión». Respondí. «Les dijiste a todos que estaba fuera de la ciudad». Ese mensaje ya no obtuvo respuesta. Pasó un buen tiempo antes de que el teléfono volviera a sonar, pero quien escribió fue Andrea. «Mamá está mal. ¿Puedes dejar de hacer un drama?». Me quedé mirando la pantalla, intentando procesar la capacidad que tenían para darle la vuelta a todo. «Andrea, me mintieron y me dejaron fuera». Ella no tardó en escribir. «Fue solo una cena. Relájate, Joel. Siempre te tomas todo demasiado a pecho». Fue en ese instante cuando entendí que para ellos mi dolor no era un error, sino una consecuencia natural de lo que habían decidido. Estaban convencidos de que lo que hicieron era correcto, incluso justificable. 2 días después, el domingo, Luis dejó un mensaje de voz. Sonaba irritado. «Hermano, no metas a todos en tus problemas. No se suponía que fueras a venir. Ahora mamá está llorando, Andrea está furiosa y tía Marta no para de molestar. ¿En serio, madura?». Escucharlo fue casi surrealista. Yo había sido excluido, me habían mentido, y aún así era tratado como si estuviera causando un caos injustificado. Esa misma noche, cuando intentaba escribir para aclarar mis ideas, alguien tocó el timbre. Eran más de las 9. A través de la mirilla vi a Andrea, con un abrigo pesado y expresión de fastidio. Abrí la puerta y entró sin esperar permiso. «Esto tiene que parar», dijo con frialdad. «Estás destruyendo a la familia por tus sentimientos». Cerré la puerta. «¿Yo? Vosotros me dejasteis fuera.
Nunca te excluimos, replicó. Dijimos familia inmediata. ¿Y yo qué soy entonces? Pregunté. Andrea suspiró con impaciencia. ¿Sabes a qué nos referimos, mamá, papá, hijos, parejas? Tú no tienes a nadie, Joel. No es algo personal. Solo que no tenía sentido llenar la mesa con personas que no están formando una familia. Sus palabras fueron como una bofetada. Yo soy parte de la familia, le dije. Ella no se movió ni un centímetro. Eres soltero, sin hijos, sin esposa. Vas por tu cuenta. No puedes ponerte en plan víctima cuando no encajas en lo que estamos tratando de construir. No supe qué responder. Cada frase suya dolía más por lo ensayada que por lo cruel. Intentó suavizar su tono. Siento que te hayas sentido fuera de lugar, pero ya pasó. Deja esto atrás. Estás invitado a Navidad. No arruines eso también. Y se marchó enseguida, sin esperar ninguna reacción por mi parte. No dormí esa noche. Me quedé inmóvil, mirando el techo, repitiendo sus palabras en mi mente: no tienes a nadie. Vas por tu cuenta. Dolían porque eran la prueba de que habían hablado de mí, de que tenían una versión compartida de quién era yo dentro de su dinámica familiar. Pero ya no iba a seguir ese guión. Entendí que, si no ponía un límite, lo repetirían una y otra vez. Y esta vez no iba a permitirlo. Tocar fondo no llega de golpe. Se instala poco a poco, como una filtración que se acumula sin que la notes hasta que te encuentras sumergido. Tras la visita de Andrea, pasé una semana entera sin hablar con nadie de mi familia. Ni llamadas, ni mensajes, ni redes. Era la primera vez que pasaba tanto tiempo sin contacto, ni siquiera cuando viajaba o estaba enfermo. El silencio se volvió una especie de neblina que me envolvía. Y permití que se quedara, aunque empezara a afectarme más de lo que admitía. Yo no estaba comiendo mucho. Seguí cocinando como siempre, aferrado a esa rutina casi automática que había repetido noche tras noche durante años. Movía la cuchara, servía los platos. Ajustaba la sal y el fuego como si todo estuviera perfectamente normal, aunque por dentro sentía que algo se había resquebrajado. Aún así, la comida permanecía ahí, intacta, enfriándose sin que yo diera un solo bocado. Me sentaba frente al plato, con el tenedor suspendido entre mis dedos, y dejaba que mis ojos se perdieran más allá del vapor que subía desde la olla. Era como observar mi vida desde una ventana empañada, todo estaba familiar, pero lejano, como si ya no me perteneciera. Me preguntaba en qué momento exacto había empezado a sentirme fuera de lugar. No fuera de una conversación o de un evento, sino fuera de mi propia familia. Intentaba hacer memoria, retroceder a esos años en los que pensaba que encajaba sin esforzarme, pero al repasar cada escena en mi cabeza, empecé a sospechar que nunca había sido así. Que quizás durante mucho tiempo me había empeñado tanto en encajar, en ser útil, en agradar, que terminé convenciéndome de una ilusión, la ilusión de que pertenecía a algo que siempre me había dejado en los márgenes. En esos días, mi mente no tenía descanso. Era como si hubiera abierto una compuerta y todos los recuerdos reprimidos hubieran decidido salir al mismo tiempo. Recordaba frases, silencios incómodos, pequeños gestos. Analizaba conversaciones como quien revisa evidencia en un caso perdido. Y entre más pensaba, más me convencía de que había sido el que orbitaba alrededor del resto, acompañando sin realmente participar, aceptando el rol de espectador sin siquiera darme cuenta. Para la tercera noche, me descubrí sentado al borde de la cama, con la luz apagada, deslizando fotos antiguas en mi teléfono sin propósito real, solo buscando algo. Una pista. Una confirmación. Las fotos no mentían. Navidades, cumpleaños, reuniones improvisadas de martes por la noche en casa de mis padres. En todas aparecía yo, pero siempre detrás, sosteniendo bandejas de bebidas, cortando el jamón, inflando globos para los mellizos de Andrea, repartiendo regalos que ni siquiera eran míos. Siempre disponible. Siempre sonriente. Siempre presente, pero jamás protagonista. En ese momento comprendí lo que antes no veía, había sido conveniente, pero no imprescindible. Y esa idea no me enojó. La rabia había sido reemplazada por una especie de vacío que no sabía cómo nombrar. Un vacío que te aplasta despacio, sin ruido, como un peso invisible sobre el pecho. Hay algo devastador en entender que eres reemplazable, o peor aún, prescindible. Que si mañana desapareces del calendario familiar, todo sigue igual. Las fiestas continúan, las conversaciones continúan, los brindis continúan. Solo falta tu silla. Y nadie parece notarlo. Ese pensamiento empezó a corroerme desde adentro. Me hizo dudar de cada recuerdo compartido, de cada te queremos, de cada qué bueno que viniste. Porque, siendo totalmente sincero, la evidencia apuntaba a lo contrario. Si realmente les importara, ¿cómo podían excluirme con tanta facilidad? ¿Cómo podían borrar mi lugar en la mesa de un día para otro? No le conté nada a nadie.
Ni a mis amigos, ni a mis compañeros de trabajo, ni siquiera a Eduardo en el grupo de senderismo. Mantenía conversaciones, respondía correos, participaba en reuniones, pero todo lo hacía en piloto automático. Me reía cuando tocaba reír, asentía cuando alguien decía algo gracioso, pero por dentro estaba lejos, atrapado en esa imagen de la mesa grande, con 15 lugares perfectamente acomodados, y ninguno reservado para mí. Era una escena que se repetía en mi cabeza como un eco persistente, imposible de ignorar. El quiebre llegó un domingo cualquiera. Volvía a casa cargando 2 bolsas del supermercado, llenas apenas con lo básico: huevos, leche, cereal. Ni siquiera los necesitaba de verdad, los compré solo por tener una excusa para salir de mi departamento y no sentir que pasaba otro día atrapado dentro de mis pensamientos. Mientras caminaba de regreso, pasé frente a una panadería. El cristal de la vidriera estaba ligeramente empañado por el calor interno, y aún así alcancé a ver una pequeña escena que me detuvo en seco. Dentro, una niña, no tendría más de 7 u 8 años, estaba sentada frente a un pastelito y reía con una alegría tan pura que, por un momento, el mundo afuera quedó en silencio. Su padre, sentado junto a ella, sostenía un cupcake como si fuera un teléfono, imitaba voces ridículas y hacía ruidos absurdos, todo con tal de hacerla reír más. Ella se cubría la cara, lloraba de la risa, y él la miraba con una ternura que no necesitaba explicación. Me quedé quieto, clavado en la vereda, observándolos a través del vidrio como si mirara una escena de otra vida. Una escena que yo no viví. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró. No por el deseo de tener una hija. No por querer un cupcake. Fue la simple, dolorosa claridad de ver a un padre presente, atento, dispuesto a hacer el ridículo solo para que su hija se sintiera importante. Y pensé, sin poder evitarlo, ¿por qué nunca hicieron eso conmigo? ¿Por qué nadie jamás se esforzó por hacerme sentir así? Esa noche lloré en la ducha. No un llanto estruendoso ni dramático, sino uno silencioso, casi tímido, de esos que vienen desde un lugar profundo que uno prefiere no mirar. Sentí como una parte de mí se desprendía, como si dejara caer una carga que llevaba desde hacía demasiado tiempo sin saberlo. Fue un clic silencioso, como una puerta que se cierra suavemente detrás de ti sin anuncio previo. Ese fue el comienzo del descenso. Lo que entonces no imaginaba era que también marcaría el inicio de mi ascenso. A la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, encendí mi laptop. No tenía un plan ni una idea clara, solo una necesidad: sacar todo lo que llevaba acumulado. Abrí mi viejo blog, uno que había usado en la universidad para publicar recetas y relatos de viajes. No lo había tocado en casi 2 años, pero el acceso seguía funcionando. Y entonces pasó algo inesperado, las palabras empezaron a fluir. Sin esfuerzo. Sin pausa. Escribí sobre quedar excluido. Sobre la sensación de ver una mesa llena en la que ya no había un espacio asignado para ti. Sobre el silencio de una familia que te borra sin hacerlo explícito. No mencioné nombres, no usé fotos, no hice acusaciones. Solo conté la verdad desde el fondo de mi experiencia. Y cuando terminé, sin pensarlo demasiado, publiqué. No esperaba absolutamente nada. No lo compartí en redes ni le dije a nadie que lo había escrito. Lo dejé ahí, en ese rincón olvidado del Internet. Pero 2 días después recibí un correo. Después otro. Y luego 10 más. Eran desconocidos, personas que habían llegado a mi texto por accidente o por casualidad, y me escribían para decirme que los había hecho llorar. Que ellos también habían vivido algo similar. Que también se habían sentido invisibles en fechas importantes. Algunos compartieron historias larguísimas sobre padres ausentes, hermanos desinteresados o cumpleaños olvidados. Otros solo escribieron un simple «gracias». Y por primera vez en semanas, quizá meses, me sentí visto. Ese fue el primer destello. Seguí escribiendo. No solo sobre Acción de Gracias, sino sobre otros capítulos que había guardado bajo llave durante años. Recordé cuando Luis tomó prestada mi laptop para un proyecto y me la devolvió con la pantalla rota, sin disculparse y diciéndome que a veces pasan esas cosas. O el año en que Andrea se llevó todo el crédito del evento benéfico que yo había organizado solo porque era más sociable. También recordé las veces que mi madre me decía que exageraba cada vez que pedía un mínimo de respeto o consideración. Nunca revelé identidades. No buscaba venganza. No quería humillar a nadie. Solo estaba recuperando mi voz, reconstruyendo mi propia historia desde mis palabras, no desde las de ellos. Y el blog comenzó a crecer. Llegaron comentarios, luego suscripciones, luego pequeños mensajes privados de personas que se identificaban con lo que escribía. Se formó una comunidad silenciosa, compuesta en su mayoría por personas que habían sido desplazadas o ignoradas por sus familias, que se habían sentido las ovejas negras sin saber por qué. Un día recibí una invitación de una publicación digital pequeña para colaborar con una columna mensual. Acepté sin pensarlo. No pagaban mucho,
pero para mí significaba algo más valioso, una dirección. Un propósito. Dejé de sentirme el hombre al que dejaron fuera de Acción de Gracias. Empecé a convertirme en alguien con una voz que otros querían escuchar. Hasta en el trabajo algo empezó a cambiar. Comencé a participar más, a mostrar interés genuino en los proyectos, a dejar de esconderme detrás de una actitud neutra. Me ofrecí como voluntario en un programa de mentorías para nuevos empleados. Comencé a almorzar con compañeros a los que antes solo saludaba por cortesía. Entre ellos estaba Eduardo, quien un día me invitó a un grupo de senderismo. Estuve a punto de negarme por costumbre, pero recordé una frase que Andrea una vez dijo, que yo flotaba por la vida sin conexiones reales. Así que fui. Y para mi sorpresa, lo disfruté. Caminamos durante horas por una reserva natural fuera de la ciudad, entre árboles que parecían absorber el ruido de la vida diaria. Conversamos de películas, de viajes, de cosas simples. Me reí, conté anécdotas que no estaban relacionadas con dolor ni traición. Simplemente fui yo un tipo más del grupo, presente en el momento. Volví la siguiente semana. Y luego la otra. Y la otra. Mientras tanto, el blog siguió creciendo de manera orgánica. Lo renombré como La Silla Vacía. Ese concepto parecía decirlo todo. La ausencia. El lugar que nadie nota. La presencia que faltó y cambió algo. Se convirtió en un espacio en donde muchas personas, desconocidas entre sí, compartían experiencias que se parecían demasiado. Historias de expulsión silenciosa, de heridas familiares, de amor condicionado. Una noche publiqué un ensayo titulado Cuando quienes te criaron dejan de reconocerte. Era un texto honesto, crudo, pero esperanzador. Una plataforma digital más grande lo compartió, y de la noche a la mañana, se volvió ligeramente viral. Los comentarios se multiplicaron. Los correos también. Y entre tantos mensajes, uno llamó mi atención, un podcast conocido en temas de salud mental me invitaba a una entrevista para hablar de La Silla Vacía. Comencé aquella etapa con una mezcla extraña de nervios y sinceridad. Una semana después, la entrevista salió publicada. Al revisar los comentarios en el vídeo de YouTube, uno en particular me dejó sin aliento. Provenía de un usuario llamado Just Juan 1987. La foto de perfil estaba en blanco, pero reconocí de inmediato ese nombre, era Juan, mi primo. Su comentario decía: creo que sé quién es. Si estoy en lo cierto, lo siento. No lo sabía. Merecías mucho más. Esa misma noche recibí un mensaje de tía Marta. Decía: Joel, acabo de escuchar tu entrevista. Estoy orgullosa de ti y lamento mucho todo. Debimos darnos cuenta antes. Me quedé mirando esa notificación varios minutos antes de responder algo sencillo pero sincero. ¿Yo? Gracias. Fue algo pequeño, pero significó mucho. No pasó demasiado tiempo hasta que me encontré con alguien a quien no veía desde hacía más de 10 años, un antiguo amigo de la universidad llamado Santiago. Había regresado a la ciudad y ahora dirigía su propia agencia de marketing. Nos pusimos al día mientras tomábamos café y, cuando le conté lo del blog y la columna, sus ojos se iluminaron. Siempre estamos buscando buenos redactores de contenido, comentó con naturalidad. Podemos empezar de forma freelance, y si funciona, podríamos hablar de algo más estable. No acepté de inmediato, no quería apresurarme solo porque sonaba atractivo. Después de pensarlo un par de días, le envié mi portafolio. Me respondió a la semana y me contrató. Más trabajo, más propósito, más identidad propia. Aún así, no había vuelto a hablar ni con mi madre, ni con Andrea, ni con Luis. Se acercaba la Navidad y ya sabía que tarde o temprano intentarían comunicarse. Probablemente lo harían como siempre, con regalos, excusas vagas o la típica convivencia superficial que ignora los problemas de fondo. Empecé a recibir señales de eso. Tío Rogelio, Lucía, incluso mi padre, enviaron mensajes cortos del tipo «espero que estés bien». Pero yo ya no era el mismo. Había tocado fondo y descubierto algo que me sorprendió. Seguía de pie. No necesitaba su versión de familia para sentirme completo. Estaba construyendo la mía propia. No era una familia unida por sangre, sino por verdad, valentía, conexiones reales, cada caminata, cada publicación, cada persona que me escribía agradeciendo por poner en palabras lo que ellos nunca se atrevieron a decir. Y aún así, no había olvidado nada. Bajo esa calma nueva, algo había empezado a despertar en mí, una determinación tranquila, fría y enfocada. No buscaba venganza en el sentido clásico. No quería gritar, ni humillar, ni pelear. Pero existe una forma distinta de venganza: prosperar. Permitir que quienes te dieron la espalda presencien como floreces sin ellos. Y lo supieran o no, mi familia acababa de ofrecerme la oportunidad perfecta. La primera nevada cayó justo una semana antes de Navidad.
Lo recuerdo bien porque me encontraba en una cafetería del centro, observando los copos caer mientras de fondo sonaba una versión de Silent Night en jazz. Tenía el portátil abierto, acababa de publicarse mi segunda columna para la revista, y bebía un latte de jengibre como alguien que, por primera vez en mucho tiempo, podía decir que tenía su vida en orden. Habían pasado 3 semanas desde que Andrea apareció en mi puerta para decirme que yo ya no encajaba en su nueva versión de familia. 3 semanas desde que mi madre decidió enviarme una cesta de regalo en lugar de una disculpa real. 3 semanas desde que Luis me dejó un mensaje de voz diciéndome que debía madurar. Y yo no respondía a ninguno. No porque quisiera castigarlos, sino porque estaba planeando algo. Algo había cambiado en mí después de empezar a decir la verdad. No solamente en Internet, sino a mí mismo. Entendí que no se trataba solo de un día de acción de gracias en particular, sino de un patrón, un sistema, una forma de funcionar que llevaba años sosteniéndose sobre silencios, roles fijos y normas tácitas. Andrea era la favorita. Luis, el encantador de la familia. Yo, el confiable, el que ayudaba, el que sostenía la cámara en todas las fotos sin aparecer en ninguna. Con el tiempo dejaron de verme como una persona y se acostumbraron a tratarme como un recurso, útil, práctico, fácil de ignorar cuando no encajaba en sus planes. Ya no más. Fue en esa cafetería donde surgió la idea. No estaba planeando nada especial hasta que vi un cartel en el tablón cercano a la puerta. Story Slam navideño. Tema, hogar en las fiestas. 22 de diciembre. Comparte tu verdad. Comparte tu historia. Premio, $1,000. Me quedé mirando ese papel varios minutos con el corazón acelerado. Finalmente lo arranqué y salí al frío con él en la mano. El evento tendría lugar en un pequeño teatro del distrito artístico. Las reglas eran simples, máximo 5 minutos, sin accesorios, solo tú y un micrófono. Las 3 mejores historias se grabarían para una radio local, el ganador obtendría el premio. Pero yo no estaba buscando dinero. Yo quería el tiempo al aire. Quería contar mi historia. No la versión distorsionada que mi familia repetía en susurros. No la mentira edulcorada que le contaban a los tíos y primos. Mi historia, con mi voz, ante quien quisiera escucharla. Esa misma noche me inscribí. Durante la siguiente semana trabajé en mi relato. No era un texto amargo ni acusador. Era tranquilo, medido, profundamente honesto. No mencionaba nombres, pero cualquiera que lo oyera entendería. Y cualquiera de mi familia que lo escuchara se reconocería sin esfuerzo. Lo practiqué frente al espejo, lo reescribí varias veces, afiné pausas, silencios y una frase final que dejaría al público sin saber qué decir. Mientras hacía eso, tomé otra decisión. Le envié un correo a tía Marta. No fue un mensaje largo, un solo párrafo agradeciendo su apoyo y haciéndole una pregunta muy simple. ¿Estarías dispuesta a acompañarme a un pequeño evento donde hablaré la próxima semana? Es algo local, pero significaría mucho tener en la sala a alguien en quien confío. Me respondió menos de una hora después. Estaré allí. Dime día y lugar. Un día más tarde decidí contactar también a Juan, el primo que dejó aquel comentario en YouTube. No hablaba con él desde hacía años, salvo por los saludos breves y obligatorios en las reuniones familiares donde todos fingen que nada cambia. Aún así, su mensaje me había quedado clavado en la memoria de una forma que no esperaba. Hola, vi tu comentario. Gracias. Después añadió que estaba preparando una presentación para un Story Slam la semana siguiente, centrado en las fiestas de fin de año. Me dijo que creía que el tema podía tocarme de manera personal, que quizá yo conectaría con lo que iba a contar. Cerraba su mensaje con algo sencillo, pero honesto: si estás por aquí, me encantaría que vinieras. A la mañana siguiente volvió a escribirme. Ese mensaje, en particular, me sorprendió. Voy a ir. Y Joel, de verdad, lo siento. Creo que todos nos acostumbramos demasiado a que fueras el fuerte. No recuerdo la última vez que alguien de mi familia usó la palabra lo siento conmigo sin justificar después su comportamiento. Ese reconocimiento, aunque breve, abrió un hueco inesperado en mí. Para cuando llegó el 20 de diciembre, ya tenía una lista de personas confirmadas: tía Marta, siempre tan firme en los momentos en los que nadie más lo está; Juan, mi primo, quien en silencio había cargado sus propias batallas; 2 compañeros del trabajo que, sin buscar protagonismo, habían demostrado más empatía que muchos parientes cercanos; Eduardo, del grupo de senderismo, uno de esos amigos que aparecen en los momentos difíciles sin que uno tenga que pedirlo; y por último, mi antiguo profesor de literatura inglesa, quien llevaba meses siguiéndome por redes sin que yo lo supiera. Me escribió para decirme que llevaba observando desde lejos todo lo que había estado pasando y que, según sus palabras, hablar honestamente, incluso cuando duele, también es una forma de arte. Tal vez no era un público grande, pero cada uno de ellos estaba allí porque quería estar. Eran personas reales,
presentes, sin condiciones ni expectativas. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de mi familia. Todos parecían escritos con un tono cordial y afectuoso, pero ninguno llevaba la sustancia necesaria para reparar daño alguno. Hijo, la cena de Navidad es a las 5. Nos encantaría verte. Andrea, las niñas preguntan si irá el tío Joel. No te preocupes por traer nada. Luis, no exageres. Es solo una cena. Cada mensaje evitaba cuidadosamente lo esencial, no había disculpas, ni explicaciones, ni una intención real de reconocer lo que había pasado. Era como si esperaran que todo se esfumara. Como si su incomodidad fuera más importante que mi dolor. Querían que regresara a mi antiguo papel, el que calla para evitar conflictos, el que sirve la comida, el que recoge los platos sin protestar, el que se acomoda para permitir que todos brillen, el que se desvanece en el fondo de las fotos. Y por un momento, estuve a punto de caer en esa trampa. La costumbre pesa más de lo que uno imagina. Pero entonces recordé ese día de Acción de Gracias que me dejó una herida que tardé semanas en entender. Me vi otra vez frente a esos 15 lugares puestos, 15, y ninguno para mí. Recordé la ligereza hiriente con la que Andrea dijo, tú solo flotas por ahí, como si yo fuera un adorno prescindible. Ahí comprendí que ya no estaba dispuesto a flotar en silencio. Había empezado a construir algo que era mío. El 22 de diciembre, el teatro tenía esa mezcla de calidez y nerviosismo que uno siente antes de un estreno. Pequeñas luces colgaban del techo y creaban un ambiente íntimo, casi hogareño. Detrás del escenario, los demás participantes revisaban sus notas una y otra vez, cada uno atrapado en su pequeño mundo de ansiedad y expectativa. Yo sentía las manos heladas, el estómago hecho un nudo y un pulso tan rápido que parecía un tambor dentro de mi pecho. Cuando tía Marta llegó, me envolvió en un abrazo que olía a té de hierbas y recuerdos de infancia. Me entregó un termo y dijo con esa serenidad que siempre ha tenido. Vas a hacerlo muy bien. Te lo prometo. Juan llegó después, con su novia. No la conocía, pero su presencia se sintió respetuosa, casi silenciosa. Él, en cambio, parecía genuinamente nervioso, aunque cuando nuestras miradas se cruzaron, me regaló un gesto firme, como diciendo, estoy contigo. No te suelto. Subí al escenario siendo el sexto en la lista. El participante anterior había contado una historia llena de humor sobre quedarse encerrado en un baño de aeropuerto en plena víspera de Navidad. La audiencia se rió a carcajadas. Ese contraste me golpeó justo cuando pronunciaron mi nombre. El silencio cayó de inmediato. Di un paso hacia adelante. Sentí la luz sobre mí. Tomé aire. Empecé. Hablé de lo que representaban para mí las fiestas, la idea de pertenecer, de tener un lugar asegurado sin tener que mendigarlo. Conté cómo había aprendido, dolorosamente, que algunas personas solo quieren la versión de ti que les facilita la vida, el que no se queja, el que cocina, el que limpia, el que no exige, el que se reduce para que los demás se sientan cómodos. Les dije que cuando uno deja de encajar en ese molde, lo recortan como si fuese la esquina sobrante de una foto. Pero también dije algo que recién había logrado entender, que ser recortado no siempre es una pérdida. A veces es una revelación. La oportunidad de ver quién te busca sin esperar nada a cambio. Mi voz temblaba de vez en cuando, pero no retrocedí. Narré cómo me borraron de una celebración, cómo mintieron sobre mí, cómo rieron a mis espaldas creyendo que yo nunca lo sabría, y cómo, en ese proceso, terminé dudando de mi propio valor. Pero no era yo el problema. Solo fui alguien que finalmente se dio cuenta del silencio que lo rodeaba y eligió llenarlo con su propia voz. Cuando terminé, el teatro quedó suspendido en una quietud profunda. Luego se escucharon uno, dos, y después decenas de aplausos firmes, sentidos, sinceros. No era un estruendo, sino algo mejor, una confirmación. Al bajar del escenario, tía Marta tenía lágrimas en los ojos. Dijiste la verdad. Eso siempre exige coraje, me dijo. Juan me abrazó sin pronunciar palabra. Fue un abrazo largo, honesto, de esos que ponen un peso suave en el pecho. Esa misma noche supe que había ganado el segundo lugar. Mi historia sonó por la radio local la víspera de Navidad. Y a las 6:42 de la tarde, recibí un mensaje de mi madre. Joel, escuché tu historia. No respondí. No todavía. Ese mensaje no era un cierre. Era la apertura de algo más grande. La mañana siguiente, Navidad, fue diferente a cualquier otra que hubiera vivido. No había sonidos de niñas corriendo, ni desayunos improvisados, ni risas fingiendo armonía. Solo yo, una taza de café caliente, y la chimenea virtual que parpadeaba en la pantalla del televisor. Un silencio limpio, honesto. Por primera vez en años, no me hacía daño. No respondí al mensaje de mi madre porque no buscaba comprender ni asumir culpa, solo había hecho una observación fría. Nada de disculpas, nada de responsabilidad. Solo un comentario como quien habla de la lluvia.
Y aún así, saber que lo escucharon era suficiente. Imaginé sin esfuerzo a Andrea reproduciendo mi relato una y otra vez, buscando argumentos para contradecirlo o moldearlo a su conveniencia. A Luis, encogiéndose de hombros, pretendiendo que no le afectaba, hasta que la tensión en el ambiente lo obligara a admitir algo. Y a mi padre, siempre tan parco, diciendo tiene sus razones, para después perderse en su periódico. Pero yo no estaba esperando su reacción. Estaba esperando el momento correcto. El punto exacto donde la verdad dejaría de ser solo mía. A las 8:30 de la mañana, preparé una publicación. No en mi blog. No en un espacio indiferente. La programé directamente en el grupo familiar de Facebook que tía Rosa había creado hacía años, Family Fan and Food. El grupo familiar tenía 42 integrantes, primos, tías, cuñados y algún pariente lejano que aún preguntaba si estaba saliendo con alguien. Durante años, yo había sido quien publicaba con regularidad. Subía fotografías de los hijos de Andrea, contaba cómo iban las reuniones familiares, compartía imágenes de los asados del cumpleaños de mi padre. En pocas palabras, era quien mantenía vivo ese espacio común. Pero ese día ocurrió algo distinto. Había una nueva publicación, una reflexión navideña escrita por Joel. No levanté la voz, no señalé a nadie, no mencioné nombres. Solo copié la transcripción completa de la presentación que había hecho en el evento de narración y agregué una nota breve, tranquila, pero contundente. Escribí que no pensaba compartir aquello inicialmente, pero después de haber sido excluido del Día de Acción de Gracias y de que me dijeran que no encajaba en mi propia familia, había comprendido que el silencio solo beneficia a quienes dañan a otros. Añadí que, si alguien se había sentido como un personaje secundario dentro de su propia historia, ese mensaje era para ellos. No pedía disculpas ni explicaciones. Solo afirmaba que ya no seguiría fingiendo. Cerré con un Feliz Navidad. Publiqué el mensaje, cerré la aplicación, me tomé una ducha larga y me puse el mejor suéter que tenía. Luego salí rumbo a la casa de tía Marta para el almuerzo navideño. Ella me había invitado al día siguiente del evento, diciendo que prepararía brisket con puré de papas y que le encantaría que la acompañara. Yo me ofrecí a llevar el postre. Cuando llegué, Juan ya estaba allí, sosteniendo una taza de sidra caliente mientras ayudaba a acomodar la mesa. Su novia me saludó como si lleváramos años siendo amigos. El ambiente era cálido, sencillo y auténtico. Mientras repartía los platos, mi teléfono vibró una vez, luego otra, y de repente varias veces seguidas. Dejé que pasara. Después de comer, estábamos tomando ponche y debatiendo cuál era la mejor película navideña. Yo sigo defendiendo que es Close, cuando finalmente revisé el teléfono. Todos los mensajes hablaban del mismo tema. Andrea, ¿qué te pasa? ¿Por qué publicar eso para que todos lo vean? Hiciste quedar mal a mamá frente a toda la familia. Mamá, por favor, borra esa publicación. No exponemos los problemas familiares así. Esto es hiriente. Eduardo. Bro, ¿de verdad era necesario? Papá. Llama a tu madre, está muy molesta. Pero hubo uno que realmente importó, el de tía Rosa, la hermana de mi madre. Joel, no tenía idea de que habías pasado por todo eso. Lo siento muchísimo. Siempre te hemos querido. Aquí estoy si necesitas hablar. Ahí apareció la primera grieta. Para la noche, la publicación ya tenía 78 reacciones, 43 comentarios y 12 compartidos. No leí cada uno, pero el panorama era claro. Algunos primos contaban sus propias experiencias de distanciamiento familiar. Otros enviaban palabras de apoyo. Un primo incluso me escribió en privado diciendo, no tienes idea de cuánto necesitaba leer algo así. Gracias. Mi madre, Andrea y Luis guardaron silencio después de sus primeros mensajes. Pero yo aún no había terminado. 3 días después, el 28 de diciembre, publiqué una nueva entrada en mi blog, probablemente la más íntima que había escrito, cuando la familia ya no se siente como hogar. Volví a contar mi historia sin identificar a nadie, pero con más claridad que nunca. Expliqué la cantidad de veces en las que había justificado comportamientos dañinos, las formas en las que había intentado ganarme un afecto que, en teoría, debía ser incondicional. Describí cómo el gaslighting podía disfrazarse con sonrisas y cazuelas calientes. Afirmé que la familia no se define por la sangre, sino por las acciones. La entrada explotó. En 48 horas reunió 50.000 visitas. Recibí correos, mensajes, personas llorando, agradeciendo, llamándome valiente. Y entonces llegó lo inesperado, una productora de un canal regional me contactó. Estaban preparando un segmento para Año Nuevo sobre familias encontradas y querían entrevistarme. Acepté. La entrevista se emitió el 2 de enero. Fueron apenas 5 minutos, unas tomas en mi sala mientras hablaba sobre el costo del silencio, la importancia de decir la verdad y la tranquilidad que llega cuando uno se aleja de aquello que le hace daño, incluso si se trata de la propia familia.
2 días más tarde recibí otro mensaje de mi madre. Ya dejaste clara tu postura. Espero que estés contento. Lo miré por largo rato antes de contestar. ¿Yo? No me alegra que hayamos llegado a esto. Me alegra que dejé de permitir que fingieras que nada pasaba. Y ahí terminó. Andrea no volvió a escribirme. Luis me mandó un emoji de pulgar hacia arriba una semana después y luego me bloqueó. No hubo más palabras, ni intentos de aclarar nada. Solo ese gesto mínimo y una despedida silenciosa que, para mi sorpresa, no me provocó la caída emocional que habría imaginado tiempo atrás. En lugar de sentirme abandonado, experimenté algo distinto, la sensación de que, por primera vez, ya no estaba sosteniendo vínculos que solo existían porque yo insistía en mantenerlos. Con los días, esa sensación se fue convirtiendo en algo parecido a la paz. Continué con mi vida, concentrado en mis proyectos, en mis caminatas y en ese pequeño grupo de personas que realmente estaba a mi lado. El blog creció más de lo que esperaba, y el público que llegaba a mis textos no lo hacía por morbo, sino porque encontraba algo sincero en ellos. Aquello que durante años me hizo callar, ahora se convertía en un espacio donde otros podían sentirse comprendidos. Mi relación con Juan también empezó a tener un ritmo más natural. No hizo falta que repitiera su disculpa, porque estaba en su comportamiento, en llegar temprano a nuestras reuniones, en preguntarme cómo estaba sin prisa y en escuchar como si mis palabras realmente importaran. Su pareja terminó integrándose como una amiga con la que podía hablar de cualquier cosa, y tía Marta se volvió parte de mi rutina semanal con llamadas que siempre terminaban en risas. Mientras ese nuevo círculo se fortalecía, mi familia de sangre seguía moviéndose dentro de la misma rutina de siempre. Subían fotos cuidadas, con sonrisas tensas y una mesa que, por más decorada que estuviera, tenía huecos que no podían disimularse. Pero esa mesa ya no era mía, y eso dejó de doler. Con el tiempo comprendí algo que me había tomado años aceptar: no todas las ausencias son pérdidas. Algunas son alivios. Y a veces uno no necesita cerrar la puerta de un portazo, basta con dejar de empujarla para que siga abierta. Se cierra sola. Yo seguí adelante. Construí algo propio, algo que no dependía de la aprobación de quienes nunca me vieron por completo. No busqué reconciliaciones, ni explicaciones tardías, ni gestos simbólicos. Solo me permití avanzar sin mirar atrás. Y así, sin dramatismos ni despedidas formales, descubrí que el asiento más valioso no era el que dejé libre, sino el que finalmente ocupé en mi propia vida.